Ahí es donde realmente yo veo el arranque de un Jesús muy humano que se esconde por detrás del Jesús de las Escrituras. Porque cuando matan a su amigo el Bautista, él era prácticamente su mano derecha, es cuando él huye al norte. Él huye a un pueblecito que está más al norte de Nazaret, en las orillas del mar de Galilea, que se llama Cafarnaún. Y desde Cafarnaún va a nacer el Jesús de las Escrituras. Primero porque en Cafarnaún conoce una serie de amigos que se van a convertir en sus apóstoles, ¿no? Y aquí es donde viene otra evidencia muy curiosa, porque tú llegas a las excavaciones de Cafarnaún, allí está la sinagoga, y frente a la sinagoga está lo que se conoce como la casa de Pedro, ¿vale? Que es donde la tradición ha ubicado el lugar donde Jesús se reunía con sus amigos. Pero en los alrededores, sobre todo en las excavaciones arqueológicas de la sinagoga, se han encontrado inscripciones, en hebreo antiguo, de donaciones que hacía la gente de Cafarnaún a la sinagoga. Es decir, tú llegabas y decías, oye, pues mi familia dona esta columna a la sinagoga, pues, como una donación, ¿no? Ajá. Y hay una columna que se ha encontrado donde dice, esta columna es entregada por Alfeo, que es hijo de Zebedeo, y nieto de no sé quién, de Zebedeo. Sí. Es decir, entre los amigos de Jesús en Cafarnaún había 2 Zebedeos. Y ahora tenemos una columna en esas excavaciones que nos dice que allí había una familia de Zebedeos. O sea, que cuadra. Muy vinculado. O sea, da mucho sentido y coherencia al hecho de que Jesús hace una pandí nueva en la zona de Cafarnaún. Ajá. Y es curioso porque a partir de ahí empiezan los milagros. Claro, él hace una nueva pandilla de seguidores. Ajá. Entre los pescadores pobres. Él se mueve siempre, por lo que veo, en un Siempre se mueve entre ambiente los pobres. de pobreza Siempre extrema, se mueve entre los parias y los marginados y demás. Ujú. O sea, al sur de Magdala, porque tú tienes tienes Cafarnaún, Magdala, y luego ya más al sur, en la misma orilla del lago, está la gran ciudad de Tiberias, que se llama así por Tiberio. O sea, es otra ciudad romana como Séforis. Claro, Jesús no pisa Tiberias. Jesús se esconde en los pueblecitos donde vive la gente pobre. En este caso son pescadores. Y resulta que hace el primer milagro, que son las bodas de Canaán, y multiplica los panes y los peces. Y tú dices, vamos a ver, tienes una pandilla de amigos, todos pescadores, todos en contra de Roma. No pisáis Tiberias para nada. Estáis en contra del sistema. Se casa un amigo y de repente el milagro que obras es multiplicar peces. Esto no es un milagro, estáis celebrando una boda con dinero B. Es que es así de claro. La cara B del partido Claro, de... o sea, todo el Jesús. pescado que no estáis Ajá. declarando a las autoridades romanas, lo Lo estáis vais a utilizar para utilizando celebración. para la celebración. Claro, y en la siguiente convierte el agua en vino. Pero claro, de ese Jesús Ujú. que empieza a moverse en ese entorno, al que 3 años después va a estar resucitando a un muerto a las puertas de Jerusalén, coño, ahí hay un paso y un cambio. Vale. Entonces, esos 3 años, los 3 últimos años de la vida de Jesús, son los que realmente tienen chicha para entender el personaje histórico. Y hay evidencias. Y hay evidencias. Ajá. O sea, tenemos en las excavaciones de Cesarea Marítima, tenemos una piedra que nos habla, por ejemplo, de Poncio Pilato. Con lo cual nos está documentando que en la época de Jesús hay un pretor romano que se llama Poncio Pilatos, que probablemente es el que lo juzga. Es curioso porque cuando tú vas a las excavaciones subterráneas de Jerusalén, cuando tú arrancas la Vía Dolorosa, todos los peregrinos van y hacen el Vía Crucis, ¿no? Y van por las estaciones. Debajo de la Para que no tercera... lo sepa, es el camino que hizo Jesús El con la vía- cruz, exacto, con la antes cruz, de ser crucificado. Desde donde lo juzgan hasta donde lo Ujú. crucifican. Ujú. Que es una invención del catolicismo en época Ahora lo medieval. veremos esto, claro. También tenemos que ir al fallecimiento y todo, de la Exacto, ejecución, ya etcétera. llegaremos Ahora ahí. vamos ahí. Pero es curioso porque, claro, esa Jerusalén por la que el peregrino camina hoy Sí. es de época medieval. La antigua está mucho más abajo. Y cuando bajas a las excavaciones que hay abajo, llegas a un lugar que la arqueología ha documentado que formaba parte de las celdas Ujú. de lo que se llamaba la Torre Antonia, que era el cuartel de las legiones romanas Ujú. en Jerusalén. Es decir, cuando detienen a Jesús, lo llevan a los calabozos de la Torre Antonia. Y allí es donde es juzgado, ¿no? En una plaza delante de la Torre Antonia. La Torre Antonia está llena, pero además hay un sitio donde concretamente se ve de maravilla, Ajá. de tableros de juego tallados en el suelo, porque las legiones romanas acuarteladas allí dentro se aburrían como ostras Claro. y jugaban al juego de la oca de su momento. Y eso Ajá. se llama el juego del rey. Está documentado el juego del rey, que lo que hacían era coger al novato de turno y putearlo. Lo que se ha hecho toda la vida. Lo que se ha vamos. hecho toda la vida en la mili. Ajá. Pues eso. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Lo que hacían era, le hacían sentir como un rey
y él podía pedir lo que quisiera, que los legionarios tenían que inventar, de alguna forma, cómo revertir eso que él pedía en una putada. Y se iba haciendo con un tablerito en el que él iba avanzando y demás. Cuando de repente llevan a Jesús allí y dicen, ¿y este de qué se le acusa? Dice, este se ha autoproclamado rey de los judíos. Dicen, coño, pues ya tenemos con quién jugar al rey. Por eso le ponen un manto púrpura, por eso le ponen una corona de espinas. O sea, no es una tortura gratuita eso porque se haya proclamado rey de los judíos. De un juego que ellos hacían un poco sádico. Y está documentado en las excavaciones arqueológicas que hay por debajo de Nazaret. Wow. O sea, ese tipo de detallitos son los que yo iba buscando en esos viajes, ¿no? Y los encuentras. Encuentras restos de crucificados que fueron crucificados igual que Jesús. Se encontró el osario de Caifás, que supuestamente era el líder del Sanedrín que lo juzgó. O sea, no hay una evidencia directa que te diga, mira, una duda indudable de que Jesús existió, pero hay tantísimos indicios alrededor y evidencias de personajes que las escrituras ponen a su lado y demás, que es que te encuentras ese Jesús. Que de ahí no hay, de él, por eso no hay una directa de él, ¿no? Como algo que él hubiera escrito. No. O algo que... No. O sea, las únicas menciones y evidencias directas son las de las escrituras y las de otros textos que no son religiosos. Sobre todo los de Flavio Josefo y otros historiadores que lo mencionan no en el ámbito religioso, sino en el ámbito histórico, civil y político. Sí, hubo uno que se llamaba Jesús, que como muchos otros se proclamó Mesías, empezó a dar guerra y se lo quitaron de en medio. En esos 3 años antes de ser ejecutado, es cuando él, de alguna forma, se hace grande y se hace conocido en toda esa área. Tú dices que algunos de los milagros no podría ser nada más que algo normal, agrandado por la religión, pero que tiene un fondo detrás. Que tiene un fondo de realidad, ¿no? Sí. Claro, ya las cosas un poco más heavies, como resurrección, etcétera, ¿hay algún tipo de evidencia de que eso fuera alguien que estuviera muy enfermo y simplemente se levantara? O a partir de aquí ya entramos en terreno más pantanoso. En la especulación. Entramos en la especulación. Claro. Yo creo que los primeros milagros son cosas como muy mundanas, muy humanas, que se explican de esa manera. Por ejemplo, llega un momento en el que dicen que Jesús anda sobre las aguas del mar de Galilea. Claro, fíjate, lo curioso de esto, y esto te das cuenta cuando llegas allí. Cuando Jesús de repente convierte el agua en vino, multiplica panes y peces. Se tuvo que empezar a convertir en alguien, un referente, ¿no? Y probablemente la gente venía a escucharlo. ¿Qué ocurre? Llega un momento en el que Jesús no puede estar hablando a las masas en cualquier lugar porque las masas lo rodean y aquello, o sea, una celebridad de la época. Claro, eso sería un fandom incontrolable. El ¿no? Ibai de Totalmente, Galilea. Era el Jordi Wild, ¿no? Como sea con el pelo, cuidado que vuelve Jesús, ¿eh? Jesucristo is back. Hasta el punto de que él tiene que subirse a zonas altas para hablar. Cuando da el sermón de la montaña es porque él se sube a un lugar alto donde la gente le pueda escuchar. Y aún así, probablemente correría peligro. Entonces, otra de las cosas que podría hacer probablemente sería, en el mar de Galilea, subirse en una barca y que la gente, y hablar a la gente que lo escuchara desde la orilla. Claro, imagínate el teléfono escacharrado que puede generar eso. ¿No? Tú te vas y dices, no, estaba escuchando a Jesús que estaba allí sobre las aguas hablando y tal, no sé qué, y eso se lo cuenta a otro y dices, hay un tío que anda sobre las aguas. Claro. O sea, esos primeros milagros son como hasta divertidos de interpretar. Pero claro, luego de repente llega y se pone a desposeer, a curar leprosos y a resucitar muertos. Y tú dices, bueno, estos milagros ya no son tan mundanos, no son tan humanos. Estos milagros ya más responden a lo que se espera de un Mesías. Con lo cual, ¿hasta qué punto esto no es un añadido, un engrandecimiento de tu personaje? Lo que es obvio es que en esos 3 años Jesús se viene arriba. Y se viene arriba hasta el punto de que sus propios amigos dudan de él. O sea, sus propios amigos deben de llegar un momento en el que dicen, yo creo que nos estamos pasando. O sea, yo por lo menos la interpretación de la traición de Judas, y esto lo he hablado en ocasiones con gente como Antonio Piñero, por ejemplo, que seguro que lo conoces. O sea, probablemente Judas no quería traicionar a Jesús, quería pararle los pies y decirle, tío, nos vas a buscar. O sea, una cosa es lo que hacemos y otra cosa es que nos vas a buscar un problema a todos. Y probablemente la traición de Judas es no puedo más. No tanto por dinero, digamos. Claro, ¿no? Esto nos va a suponer un problema. Y fíjate, en esos momentos finales de Jesús, cuando tú llegas a Jerusalén y pisas esos lugares, ¿no? O sea, tú ves que la ciudad de Jerusalén está construida en lo alto de una loma, pero alrededor tiene otras colinas. ¿Por qué? Porque la ciudad
está enmarcada por 2 valles, el valle del Ginón y el valle del Cedrón. Y más allá hay otras colinas que ya dan al desierto o al mar. Entonces, claro, tú te das cuenta de que el lugar donde capturan a Jesús, el Monte de los Olivos, está, o sea, aquí tienes la ciudad, el Valle del Cedrón y aquí el Monte de los Olivos. Entonces, Jesús está en el Monte de los Olivos no porque esté de vigilia, que esta es otra cuestión muy interesante, porque siempre hemos interpretado la palabra vigilia como nos vamos a quedar despiertos rezando. Ujú. Y no. O sea, Jesús está ahí por 2 motivos. El primero, porque si vienen a por él, los ve venir. Porque primero tienen que bajar el Valle del Cedrón y luego subir a por él. Y le da tiempo para Y le da subir. tiempo a escapar hacia el desierto. Ajá. Y lo segundo, porque esa zona está llena de cuevas y porque desde ahí, bordeando la ciudad, se puede ir al lugar donde habían celebrado la Pascua. Ujú. Entonces Jesús celebra la Pascua, cena, y luego vuelven para esconderse sin cruzar la ciudad hasta el hasta el Monte de los Olivos, porque allí hay cuevas donde esconderse. Y él sabe que vienen a por él. Y por eso, en esa noche dice, oye, de hecho, cuando tú llegas allí al Monte de los Olivos, hay una iglesia, que se llama la Iglesia de todas las Naciones, y en latín tiene una frase sobre la puerta que es «Sustenete hic et vigilate mecum», que significa quedaos aquí y vigilad. No quedaos aquí y haced vigilia, no, quedaos aquí y vigilad. O sea, Jesús se enfada con sus amigos porque se duermen, no porque se hayan dormido y no estén rezando, sino porque les toca su turno de guardia y se han dormido. Y por eso se cabrea con ellos. O sea, tenemos a un Jesús que es un revolucionario, Claro, ¿no? Que es una claro, persona claro. antisistema y que ya ha hecho tanto ruido que sabe que... que sabe que van a por él y que es cuestión de tiempo. Y Judas y otros lo saben. Y Pedro duda. De hecho, los evangelios lo dicen. Pedro duda. Ujú. Pero bueno, al final es su amigo y dice, bueno, pues yo contigo a lo que sea. Pero al final los pillan. Y los pillan en un momento en el que no les da tiempo a huir, porque ellos estaban dispuestos a huir. Con lo cual, ahí hay una parte de traición por parte de Judas, que es lo que hace que finalmente Pero él está pendiente y les dice, oye, que aquí nadie se duerma, que nos va la vida en Claro, ello. los romanos documentaban todo, ¿no? De hecho, Sí. buena parte de la ley que tenemos hoy en día proviene de la romana. ¿Hay algún documento de la detención de Jesús y de la posterior ejecución o no? Fuera de lo que cuentan historiadores como Flavio Josefo y demás, solo los Documento solo como los tal, evangelios. no. No, no hay, digamos, un acta del juicio Exacto. ni nada por el estilo, no.